Acabo de terminar esta bandera. Veamos el proceso. Bueno, básicamente lo que hago cuando estoy haciendo un trabajo en aerografía es, primero con el proyector, en 5 minutos posiciono el rostro, ¿sí? Esto que me hace ahorrar muchísimo tiempo en el tema de encuadrar mejor el rostro en su posición, ¿sí? Tienen que ser simplemente 5 minutos en los cuales marcas el lateral de la cabeza, en la ubicación de los ojos, la nariz, la boca, rápidamente, sin ponerse a dibujar pestaña por pestaña, no, eso no. Simplemente marcamos la ubicación de las cosas, ¿sí? A grandes rasgos, ampliamente. Y luego empezamos con un color que debe ser un poco claro, pero no tan claro. Yo estoy usando un marroncito medio anaranjado al inicio para marcar las formas, ¿sí? O sea, primero lo dibujé en lápiz y luego empiezo a dibujar con el aerógrafo, ¿sí? Estamos dibujando con el aerógrafo, pintando directamente, ya empezamos a dibujar las partes del rostro, empezamos a dibujarlas y luego empezamos a meterle color una vez que ya sabemos bien en dónde va a ir cada parte del rostro, ¿sí? Una vez que ya tenemos ubicado, podemos ir con el color más oscuro, empezar a meterle más detalles, empezar a profundizar los ojos, a profundizar oscuridades. Yo las oscuridades las doy con un violeta, me gusta más que negro. Es un violeta con un poquito de negro, ¿sí? O sea, no es violeta solo, sino como es como una mezcla. Igual en el cabello le agregué también turquesa, verde, naranja, marrón. O sea que es un poquito de todos los colores, ¿sí? No es negro ni es violeta. O sea, la mayor parte es violeta, pero tiene un poquito de cada color, ¿sí? Bueno, la idea básicamente es darle un poco más de realismo. Esto no es hiperrealismo, es un realismo. Un intento de realismo lo más fidedigno posible, pero no llega a ser hiperrealismo, ¿sí? Es importante aclarar eso porque a veces se tiene un concepto erróneo de lo que es el hiperrealismo y lo que no lo es, ¿sí? Hay muchos trabajos en aerografía que sí son hiperrealismo, ¿sí? Pero hay que meterle muchísimo más horas, muchísimo más trabajo. Y no sé si en esta superficie se podría, calculo que sí, pero bueno. Habría que tensar la tela, no se puede así con la tela. Si vos ves, te fijas que a veces se mueve cuando estoy pintando, porque está básicamente enganchada en la parte de arriba nada más, ¿sí? Entonces cuando vos necesitas hacer hiperrealismo necesitas hacer muchísimo más detalle y que no se te mueva para nada. Bueno, empecé a hacerle las arrugas del cuello, los brillos, agregarles marrones, naranjas, turquesa, de todo un poco. Lo que intentaba era tratar de definir lo que veía en la imagen de referencia, ¿sí? Siempre tenemos la imagen de referencia, no la copiamos tal cual, sino que intentamos que se parezca lo más posible y si se puede mejorarla un poquito, ¿sí? Esa es la idea básica. Bueno, si vos sos artista o proyecto de artista como yo soy un proyecto de artista, claro, y estás pensando en comprarte un aerógrafo, obviamente que te lo voy a super mega hiper recomendar. A veces es un poquito complicado al inicio agarrarle la mano, pero como con cualquier herramienta, metiéndole horas, metiéndole trabajo, metiéndole paciencia, le vas a agarrar la mano y te vas a enamorar plenamente de los resultados. Yo lo que siempre recomiendo es que lo utilicemos cuando tengamos que hacer trabajos grandes, ¿sí? Si tenemos que hacer trabajos pequeños es como demasiado, para mí, ¿no? Para mí, es mi perspectiva. Recordá que yo siempre te voy a hablar desde mi perspectiva porque obviamente yo tengo unas vivencias, con lo cual me baso para transmitirte lo poco que sé sobre esto. Y obviamente que está todo sesgado por la vivencia propia, las opiniones que te doy, ¿sí? Entonces yo siempre te voy a estar recomendando lo que me parezca más posible, ¿no? Porque por ahí a vos te es más fácil hacer dibujos pequeños con el aerógrafo, pero bueno, yo lo descarto por lo general porque el tema de la limpieza del aerógrafo es bastante compleja, ¿sí? Entonces lleva aceite también y todo. Entonces cuando uno hace trabajos en papel, el uso del aerógrafo no lo veo justificado por el tener que estar limpiándolo por hacer tal vez algo muy pequeño, ¿sí?
y después tener que estar limpiando con el aceite y todo, y el aerógrafo no lo puedes dejar sucio, ¿sí? Hay que limpiarlo ni bien se usa, ¿sí? Es así, hay que cuidar la herramienta que uno tiene para que después siga funcionando bien. Bueno, ya ahí en el fondo estamos empezando a hacer la bandera de Argentina. Tenía la camiseta de Argentina y la bandera de Argentina. Quería invitarte a suscribirte si querés. Me puedes ayudar haciéndote miembro del canal. Estoy haciendo un curso de bolígrafo. Te recuerdo que en este canal no son todos trabajos buenos, ¿sí? Este es un trabajo bastante aceptable, pero hay otros trabajos que no son tan buenos, ¿sí? Somos personas, a veces no nos salen, es así. Esta es una comisión, agradezco muchísimo la confianza. Puedes suscribirte, darle like al video si te sirve. En la parte inferior vas a tener la sección que te muestra para unirte al canal. También tenés para donarme un cafecito si querés. Y el PayPal. Fíjate que vas a tener todos los contactos ahí, ¿sí? En la descripción del video. ¿Te gustó? Te agradezco mucho si me dejas un like, un comentario y compartir. Muchísimas gracias por mirar el video y te mando un beso muy grande.